Bienvenidos. En esta oportunidad abordaremos el tema dinámica de la circulación periférica como parte de la unidad 3, sistema cardiovascular. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Es medido en mililitros por minuto. El flujo sanguíneo total es el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, el volumen de sangre que circula a través de los vasos sanguíneos sistémicos o pulmonares cada minuto. La sangre fluye de regiones de mayor presión a regiones de menor presión. A mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo, pero a mayor resistencia, menor flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo a su vez puede ser laminar o turbulento. Imaginemos el vaso sanguíneo como una tubería en la cual los eritrocitos se transportan a una velocidad específica. Los que van junto a las paredes del vaso van lentos y mientras se separan de esta va incrementando su velocidad. De allí podemos interpretar los conceptos de flujo laminar y flujo turbulento. En el caso del flujo laminar, estos se caracterizan por movimientos suaves, ordenados, en líneas paralelas y es característico en vasos sanguíneos rectos y de gran calibre. Mientras que los flujos turbulentos se caracterizan por movimientos en caos y con fluctuaciones en la velocidad. Para determinar si el flujo es turbulento o es laminar, podemos hacer uso del número de Reynolds, una ecuación que va a estar dada por la velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad de ese flujo. La ecuación de Reynolds nos permite determinar que a mayor velocidad, mayor probabilidad de turbulencia. A mayor diámetro, mayor probabilidad de turbulencia. Por esto, en los grandes vasos es más probable que haya turbulencia en lugar de los pequeños vasos. Y a mayor densidad hay mayor probabilidad de turbulencia, mientras que la viscosidad es inversamente proporcional. Mientras más viscoso es un tejido, menor probabilidad de turbulencia. Básicamente, en el aparato circulatorio, el flujo sanguíneo es laminar. Sin embargo, en ciertas circunstancias ocurren normal o patológicamente algunas turbulencias. El flujo turbulento aumenta dramáticamente la resistencia, por lo que se necesitan mayores gradientes de presión para mantener el flujo. La ecuación de Pausau-Higgins describe el flujo laminar de un fluido incomprensible y newtoniano a través de un tubo cilíndrico de sección constante. Muestra cómo la viscosidad del fluido, la longitud y el radio del tubo afectan el caudal del volumen. Y vamos a ver la relación entre el flujo volumétrico, la diferencia de presión entre los extremos del tubo, el radio del tubo, la viscosidad del fluido y la longitud de este tubo. La ecuación de Pausau-Higgins. Esta ley es fundamental para entender la dinámica del flujo sanguíneo en la circulación periférica, aunque la sangre no es un fluido newtoniano perfecto debido a sus propiedades viscoelásticas y presencia de células. En el contexto de la circulación periférica, la ley de Pauli destaca la importancia del radio del vaso sanguíneo, ya que el flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio. Esto implica que pequeños cambios en el diámetro de los vasos pueden tener un impacto significativo en el flujo sanguíneo. Además, la ley subraya que el flujo es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido y a la longitud del vaso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la circulación real, la sangre presenta un comportamiento no newtoniano, especialmente en los vasos de pequeño calibre, como los capilares, lo que puede alterar la viscosidad efectiva de la sangre.
La presencia de turbulencias en los vasos de mayor calibre y la complejidad de la red vascular también pueden influir en el flujo sanguíneo, lo que limita la aplicación directa de esta ley en condiciones fisiológicas complejas. La sangre fluye de regiones de mayor presión a aquellas que poseen menor presión. A mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. La contracción de los ventrículos genera la presión arterial. La presión hidrostática ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistémicas. En un adulto joven en reposo, la presión arterial asciende a 110 milímetros de mercurio durante la sístole, que es la fase de contracción ventricular, y cae alrededor de unos 70 milímetros de mercurio durante la diástole, que es la fase de relajación ventricular. A medida que la sangre abandona la aorta y fluye a través de la circulación sistémica, su presión cae progresivamente. A medida que la distancia al ventrículo izquierdo aumenta, la presión arterial disminuye alrededor de 35 milímetros de mercurio cuando la sangre pasa desde las arterias sistémicas a través de las arteriolas sistémicas y a los capilares, donde las fluctuaciones de presión desaparecen. En el extremo venoso de los capilares, la presión sanguínea ha caído alrededor de 16 milímetros de mercurio. La presión sanguínea continúa cayendo cuando la sangre entra en las vénulas sistémicas y en las venas, porque estos vasos están más lejos del ventrículo izquierdo. Finalmente, la presión sanguínea alcanza 0 milímetros de mercurio cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho. De esta manera podemos definir la presión arterial sistólica, que es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante una sístole, y la presión arterial diastólica, que es la presión sanguínea más baja alcanzada por las arterias durante una diástole. La presión arterial media representa la presión arterial promedio durante el ciclo cardíaco. Este valor es importante porque es la diferencia entre esta presión y la venosa, lo que impulsa la sangre por los lechos capilares de los órganos. No es un promedio aritmético simple, porque el periodo de diástole es más prolongado que el de sístole. Es posible hacer un cálculo aproximado de la presión arterial media al añadir una tercera parte de la presión de pulso a la presión diastólica. Para una persona con presión arterial de 120/80, la presión arterial media sería alrededor de 93 milímetros de mercurio. Al estudiar los factores que determinan la presión arterial, podemos observar que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y la vasoconstricción pues va a condicionar la resistencia periférica total, que también está determinado por la elasticidad de las paredes de los vasos y la viscosidad de la sangre. La resistencia periférica es la oposición al flujo de la sangre debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. Esta va a depender del tamaño de la luz del vaso sanguíneo, la viscosidad de la sangre y el largo total del vaso sanguíneo. La resistencia periférica también está dada por el tamaño de la luz del vaso sanguíneo. Cuanto más pequeña es la luz del vaso, mayor es la resistencia al flujo sanguíneo. Si el diámetro de un vaso sanguíneo disminuye la mitad de su resistencia, el flujo sanguíneo incrementa 16 veces. Cuando una arteriola se dilata, la resistencia disminuye y la presión arterial cae. Cuando las arteriolas se contraen, la resistencia aumenta y por ende aumenta la presión arterial. La viscosidad de la sangre depende principalmente de la relación entre los glóbulos rojos y el volumen de líquido plasmático, y en menor medida de la concentración de proteínas en el plasma. A mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia. Cualquier situación que incremente la viscosidad de la sangre, como la deshidratación o la policitemia, que es un número de glóbulos rojos inusualmente alto, incrementa entonces la presión arterial.
La depresión de las proteínas plasmáticas o de los glóbulos rojos debido a anemia o hemorragia disminuye la viscosidad y entonces disminuye la presión sanguínea. En el caso de la longitud del vaso, la resistencia del flujo sanguíneo a través de un vaso es directamente proporcional a lo largo de este. A mayor longitud del vaso sanguíneo, mayor resistencia. Las personas obesas a menudo tienen hipertensión, si es la presión arterial elevada, porque los vasos sanguíneos adicionales en su tejido adiposo incrementan la longitud total del árbol vascular. Estos desarrollan un estimado de 650 kilómetros de vasos sanguíneos por cada kilogramo de grasa adicional. El retorno venoso es el volumen de sangre que fluye de regreso al corazón a través de las venas sistémicas. Se produce debido a la presión generada por las contracciones del ventrículo izquierdo del corazón. La diferencia de presión desde las vénulas, promediando alrededor de 16 milímetros de mercurio, al ventrículo derecho, donde llega con 0 milímetros de mercurio, pese a que es pequeña, normalmente es suficiente para causar que la sangre venosa retorne al corazón. Si la presión en la aurícula o ventrículo derecho aumenta, el retorno venoso disminuirá. Un claro ejemplo de esto es cuando una persona se pone de pie. La presión que empuja hacia arriba la sangre de las venas de sus miembros inferiores apenas supera la fuerza de gravedad que la empuja hacia abajo. Además del corazón, otros dos mecanismos bombean sangre desde la parte baja del cuerpo de regreso al corazón: la bomba muscular, los músculos esqueléticos y la bomba respiratoria. Ambas dependen de la existencia de las válvulas en las venas. En el caso de la bomba del músculo esquelético, opera de la siguiente forma. Mientras una persona está parada en reposo, tanto la válvula venosa más cercana al corazón, válvula proximal, como aquella más alejada del corazón, válvula distal, en esta parte de la pierna se encuentran abiertas y la sangre fluye hacia arriba, hacia el corazón. La contracción de los músculos de las piernas, como cuando una persona se levanta en punta de pie o cuando camina, comprime las venas. La compresión empuja la sangre a través de la válvula proximal, una acción denominada ordeñe. Al mismo tiempo, la válvula distal en el segmento no comprimido de la vena se cierra a medida que algo de sangre es empujado contra ella. A las personas que están inmovilizadas por lesiones o enfermedades les faltan estas contracciones de los músculos de las piernas. Como resultado, su retorno venoso es más lento y pueden aparecer problemas circulatorios. Justo antes de la relajación del músculo, la presión cae en el sector de la vena previamente comprimido, lo que determina que la válvula proximal se cierre. La válvula distal ahora se abre porque la presión sanguínea en el pie es mayor que en la pierna y la vena se llena de sangre desde el pie. Mientras que la bomba respiratoria también se basa en la compresión y descompresión de las venas. Durante la inspiración, el diafragma se mueve hacia abajo, provocando la disminución en la presión de la cavidad torácica y aumento de presión en la cavidad abdominal. Como resultado, las venas abdominales se comprimen y un mayor volumen de sangre se mueve desde las venas abdominales comprimidas hacia las venas torácicas descomprimidas y luego hacia la aurícula derecha. Cuando la presión se invierte durante la expiración, las válvulas en las venas evitan el reflujo de sangre desde las venas torácicas a las venas abdominales. En el esquema que podemos observar, vemos un resumen de los factores que incrementan la presión sanguínea. En el recuadro verde podemos ver aquellos que incrementan el gasto cardíaco y en el recuadro amarillo podemos ver aquellos que incrementan la resistencia vascular sistémica y a su vez van a generar un aumento de la presión arterial media, como lo es el caso del aumento del volumen sanguíneo, el papel de la bomba muscular esquelética, de la bomba respiratoria y de la vasoconstricción, orientados a un aumento del retorno venoso y a su vez a un aumento del volumen sistólico.
mientras que la disminución de impulsos parasimpáticos o el incremento de impulsos simpáticos y de las hormonas de la médula suprarrenal pues van a llevar tanto a un aumento de la frecuencia cardíaca como un aumento del volumen sistólico, y estos a su vez a un aumento del gasto cardíaco. Por su parte, un aumento del número de glóbulos rojos, como en la policitemia, va a originar un aumento de la viscosidad sanguínea, y un aumento del tamaño corporal, como la obesidad, aumenta la longitud total del número de vasos sanguíneos, y a su vez esto genera un aumento de la resistencia vascular sistémica. También la disminución del radio del vaso sanguíneo, es decir, la vasoconstricción, puede generar un aumento de la resistencia vascular sistémica, y estos conllevar a un aumento de la presión arterial media. La presión arterial también está regulada de manera hormonal. Con respecto a estos factores que influyen sobre la presión arterial y el papel de las hormonas, que generan a su vez un efecto sobre la presión arterial. En el caso de la noradrenalina y la adrenalina, en el gasto cardíaco van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, ejerciendo un efecto sobre la presión arterial de aumento. En el caso de la resistencia vascular sistémica, la vasoconstricción está influida por la angiotensina 2, la hormona antidiurética vasopresina, noradrenalina y la adrenalina, aumentando la presión arterial. Y en el caso del péptido natriurético auricular, la adrenalina y el óxido nítrico contribuyen a la vasodilatación, lo que puede disminuir la presión arterial. La aldosterona, la hormona antidiurética, incrementan el volumen sanguíneo, aumentando la presión arterial, mientras que el péptido natriurético auricular disminuye el volumen sanguíneo, disminuyendo de esta manera la presión arterial. Varios sistemas de retroalimentación negativa interconectados controlan la presión arterial a través del ajuste de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica y el volumen sanguíneo. Algunos sistemas permiten un rápido ajuste para enfrentar cambios abruptos, como la caída de la presión arterial que ocurre al cerebro al salir de la cama. Otros actúan más lentamente para proveer regulación a largo plazo de la presión arterial. El organismo puede requerir además ajustes en la distribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio. Por ejemplo, un mayor porcentaje del total del flujo sanguíneo es desviado a los músculos esqueléticos. Para que la presión arterial se mantenga dentro de los límites normales, se necesitan receptores especializados para presión. Estos vasoreceptores son receptores de distensión ubicados en el arco aórtico y los senos carotídeos. Los vasoreceptores muestran actividad tónica constante, lo que produce una frecuencia basal de potenciales de acción de sus neuronas sensoriales. Cuando la presión arterial está aumentada, las paredes de los senos aórtico y carotídeo se distienden, y esto produce una frecuencia aumentada de potenciales de acción a lo largo de sus fibras nerviosas sensoriales. En contraste, una disminución de la presión arterial por debajo del rango normal causa una frecuencia disminuida de potenciales de acción en las fibras sensoriales. La actividad nerviosa sensorial proveniente de los vasoreceptores asciende por medio de los nervios vago y el glosofaríngeo hacia el bulbo raquídeo, que dirige el sistema nervioso autónomo para que muestre la respuesta apropiada. El centro de control vasomotor en el bulbo raquídeo regula el grado de vasoconstricción, vasodilatación, y por ende ayuda a regular la resistencia periférica total. El centro de control cardíaco en el bulbo raquídeo regula la frecuencia cardíaca. El reflejo vasoreceptor consta de los vasoreceptores del arco aórtico y el seno carotídeo, los centros de control vasomotor y cardíaco del bulbo raquídeo, como los centros integradores,
y los axones parasimpáticos y simpáticos que llevan hacia el corazón y los vasos sanguíneos como los efectores. Al actuar por medio del reflejo varoreceptor, una disminución de la presión arterial desencadena un aumento de la actividad nerviosa simpática, mientras que la actividad de la división parasimpática disminuye. Como resultado hay un incremento compensador del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. Por el contrario, un aumento de la presión arterial producirá una declinación de la actividad nerviosa simpática, mientras que la actividad de la división parasimpática aumenta. Como resultado, un incremento de la presión arterial desencadena una reducción del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. Cuando una persona se pone de pie luego de estar acostada, hay una desviación de aproximadamente 500 a 700 mililitros de sangre desde las venas de la cavidad torácica hacia las venas de las extremidades inferiores, que se expanden para dar cabida al volumen extra de sangre. Esta acumulación de sangre en las extremidades inferiores reduce el retorno venoso y el gasto cardíaco, pero la disminución resultante de la presión arterial se compensa casi de inmediato por el reflejo varoreceptor. Un decremento de la información sensorial del varoreceptor que viaja en el nervio glosofaríngeo y el nervio vago hacia el bulbo raquídeo inhibe la actividad parasimpática y promueve la actividad de los nervios simpáticos. Esto produce un incremento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción, lo que ayuda a mantener una presión arterial adecuada en el momento de ponerse de pie. Además del reflejo varoreceptor, varios otros reflejos ayudan a regular la presión arterial, como es el papel de la hormona antidiurética por osmoreceptores en el hipotálamo y a su vez el control de la producción de angiotensina 2 y de la secreción de aldosterona por el aparato yuxtaglomerular en los riñones. La hormona antidiurética y la aldosterona aumentan la presión arterial al incrementar el volumen sanguíneo, y la angiotensina 2 estimula la vasoconstricción para causar el aumento de la presión arterial. La primera medición documentada de la presión arterial fue lograda por Stephen Hales, un clérigo y fisiólogo inglés. Hales insertó una cánula en la arteria de un caballo, midió las alturas que alcanzaría la sangre en aquel tubo vertical. La altura de esta columna de sangre osciló entre la presión sistólica en su parte más alta y la presión diastólica en su parte más baja, a medida que el corazón pasó por su ciclo de sístole y diástole. La presión arterial se refiere en general a la presión en las arterias generada por el ventrículo izquierdo durante la sístole y a la presión remanente en las arterias cuando el ventrículo está en diástole. La presión arterial se mide habitualmente en la arteria braquial del brazo izquierdo. El dispositivo usado para medir la presión arterial es el esfingomanómetro, un instrumento que mide la presión y que consiste en un manguito de goma conectado a un bulbo de goma que se utiliza para insuflar el manguito y el medidor que registra la presión en el manguito. Con el brazo apoyado sobre una mesa para que esté a la misma altura del corazón, el manguito del esfingomanómetro se envuelve alrededor del brazo desnudo. Este se infla apretando el bulbo hasta que la arteria braquial queda comprimida y el flujo sanguíneo se detiene, alrededor de 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica habitual de la persona. El técnico ubica el estetoscopio por debajo del manguito sobre la arteria braquial y lentamente desinfla. Cuando el manguito se desinfla lo suficiente para permitir que la arteria se abra, un chorro de sangre la atraviesa y origina el primer ruido escuchado a través del estetoscopio. Este ruido corresponde a la presión arterial sistólica, la fuerza de la presión sanguínea sobre las paredes arteriales justo después de la contracción ventricular. Cuando se desinfla aún más el manguito, los ruidos se vuelven de repente demasiado débiles para poder escucharlos a través del estetoscopio.
Este nivel es llamado presión arterial diastólica, que representa la presión ejercida por la sangre remanente en las arterias durante la relajación ventricular. A presiones por debajo de la presión arterial diastólica, los sonidos desaparecen por completo. Los diferentes sonidos que se escuchan mientras se toma la presión arterial se denominan ruidos de Korokov. De manera gráfica podemos observar cuando, por acción de la presión del manguito, aproximadamente 140 milímetros de mercurio, no hay ruidos por la ausencia del flujo sanguíneo. Cuando escuchamos los primeros ruidos de Korokov, es cuando la presión del manguito aproximadamente está en 120 milímetros de mercurio y hace referencia a la presión sistólica. Posteriormente podemos escuchar los ruidos en cada sístole, hasta que haya una presión en el manguito de 100 milímetros de mercurio. Y la ausencia de ruidos nos hace determinar la presión diastólica 80 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces podemos decir que en un adulto normal, la presión estándar debería ser de 120 a 80 milímetros de mercurio. Valores por arriba o por abajo de esto van a condicionar un mal funcionamiento del flujo sanguíneo. La hipertensión es la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida, entendiéndose como que la presión arterial es la presión ejercida por el corazón sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima en cada relajación. Entonces, niveles superiores a 140-90 milímetros de mercurio van a condicionar a una hipertensión. Esta puede ser de distintas etiologías. Puede estar causada por enfermedades de los riñones, de la arteria renal, que a través de mecanismos como la orina disminuida o secreción de sustancias químicas vasoactivas, va a influir en el flujo sanguíneo. A nivel del sistema endocrino, puede deberse a un exceso de catecolaminas por un tumor de la médula suprarrenal, que va a condicionar un aumento del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total, o un exceso de aldosterona, como en el síndrome de Cohn, que va a originar una retención excesiva de sal y agua por los riñones. El sistema nervioso también puede originar o condicionar al desarrollo de hipertensión, por ejemplo, un aumento de la presión intracraneal por activación del sistema simpático suprarrenal, al igual que por un daño en el centro vasomotor. Y a nivel cardiovascular, como consecuencia de un bloqueo cardíaco completo, puede haber un aumento del volumen sistólico, o por causa de la arterioesclerosis de la aorta o de una coartación de la aorta, puede haber distensibilidad reducida de la aorta que condicione al desarrollo o a la manifestación de la hipertensión. El término microcirculación hace referencia a las funciones de los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares y los vasos linfáticos vecinos. El aporte de sangre está hasta y desde los capilares es de vital importancia, ya que en estos se da el lugar de intercambio de nutrientes y productos de desecho en los tejidos. Además, son el lugar donde se produce el intercambio de líquido entre los compartimientos vascular e intersticial. Su pared es delgada y consta de una única capa de células endoteliales con hendiduras rellenas de agua entre las células. Algunos solutos pueden difundirse a través de las células endoteliales, mientras que otros difunden entre las células. Por lo general, la vía de difusión depende de que el soluto o el gas sea liposoluble. En el caso del intercambio de solutos y gases a través de la pared capilar, se produce por difusión simple. La tasa de difusión depende de la fuerza impulsora. En el caso del oxígeno y el dióxido de carbono,
la de la diferencia de presión parcial para el gas y del área de superficie disponible para la difusión. Cuanto mayor sea el número de capilares abiertos, mayor será el área de superficie para la difusión. Las sustancias hidrosolubles como el agua, los iones, la glucosa y los aminoácidos no son liposolubles, así no pueden atravesar las membranas celulares endoteliales. La difusión de las sustancias hidrosolubles queda limitada a las hendiduras acuosas entre las células endoteliales. Por esto, el área superficial para su difusión es mucho menor que para los gases liposolubles. El mecanismo más importante con diferencia para la transferencia de líquidos a través de la pared capilar es la ósmosis, impulsada por las presiones hidrostáticas y osmóticas. Estas presiones se denominan presiones o fuerzas de Starling. La ecuación de Starling afirma que el movimiento del líquido a través de la pared capilar está determinado por la presión neta a través de la pared, que es la suma de la presión hidrostática y oncótica. La dirección del movimiento del líquido puede ser hacia adentro o hacia afuera del capilar. Cuando el movimiento neto del líquido se produce hacia afuera del capilar, hacia el líquido intersticial, se denomina filtración, y cuando el movimiento neto del líquido se produce desde el intersticio hacia el interior de los capilares, se denomina absorción. La magnitud del movimiento del líquido está determinada por la conductancia hidráulica, identificada como KF, permeabilidad del agua de la pared capilar. La conductancia hidráulica determina cuánto movimiento de líquido se producirá para una diferencia de presión concreta. Debemos resaltar que la suma de las fuerzas que actúan sobre el capilar es un número positivo en el extremo arteriolar del capilar y negativo en el extremo venular. Este cambio se origina por el decremento de la presión hidrostática, es decir, la presión sanguínea, dentro del capilar conforme la sangre viaja desde el extremo arteriolar hacia el extremo venular. El valor positivo en el extremo arteriolar indica que las fuerzas de Starling favorecen la filtración de líquido hacia afuera del capilar, predomina. Y el valor negativo en el extremo venular indica que las fuerzas de Starling neta favorecen el regreso del líquido del capilar. Así, el líquido abandona los capilares en el extremo arteriolar y regresa a los capilares en el extremo venular. Llevándolo a la práctica clínica, como vemos que cambios en las presiones del capilar pueden desencadenar en edema. Si vemos un aumento en la presión hidrostática capilar, lo podemos asociar con dilatación arterial, constricción venosa, aumento de la presión venosa, insuficiencia cardíaca o expansión del volumen de líquido extracelular. Por su parte, si hay una disminución en la presión oncótica capilar, esta puede deberse a una disminución de la concentración de proteínas, a insuficiencia hepática grave que lleve a una nula producción de proteínas o síntesis de proteínas, malnutrición proteica o síndrome nefrótico, pérdida de proteínas en la orina. Al haber un aumento de la conductancia hidráulica, también se puede producir edema, como es el caso de quemaduras, inflamación por liberación de histamina o citocinas, o por un deterioro del drenaje linfático, ejemplo en aquellos casos de bipedestación, una ausencia de compresión de los linfáticos por el músculo esquelético, extirpación o irradiación de los ganglios linfáticos o infección parasitaria de los ganglios linfáticos, podemos ver la formación de edema. Entendiéndose el edema como la acumulación excesiva de líquido intersticial, esta afectación normalmente se evita por medio de un equilibrio apropiado entre la filtración capilar y la captación osmótica de agua, y mediante un drenaje linfático apropiado, y puede estar producido por presión arterial alta, que aumenta la presión capilar y causa filtración excesiva, obstrucción venosa como la flebitis, en la cual un trombo en la vena o compresión mecánica de las venas produce un aumento congestivo de la presión capilar.
escape de proteínas plasmáticas hacia el líquido intersticial que causa un flujo osmótico de agua reducido hacia los capilares, por ejemplo, durante la inflamación o reacciones alérgicas como resultado de un aumento de la permeabilidad capilar. El mixedema, la producción excesiva de glucoproteínas particulares como la mucina en la matriz extracelular causada por el hipotiroidismo, decremento de la concentración plasmática de proteína como resultado de enfermedad hepática por una síntesis disminuida en el hígado o enfermedad renal en la cual las proteínas se excretan por la orina o una obstrucción del drenaje linfático. Todas estas causas pueden originar el edema. Gracias por su atención. Les invito a suscribirse a nuestro canal, a compartir y a dar like.